Porque cuando se enteraron, pues mis amigas de allí del barrio, de la que hacemos la tertulia en la Caleta, oye, que me he enterado que tú estás en el Opus Dei, yo le decía, sí. Ay, chiquilla, que ya no sé qué, hablaba muy malamente. Entonces yo he sido quien he ido hablando, sabiendo, le digo, la obra es, el Opus Dei significa obra de Dios, el cual San José María Escrivá de Balaguer, que fue quien la fundó, y ahora pues tenemos, entonces conforme yo voy aprendiendo y voy andándome, el contarle de la obra, que están totalmente equivocados, porque yo desde la ignorancia, por eso comprendo cuando alguien dice algo. Cuando alguien habla, yo digo, qué atrevida es la ignorancia, porque yo también lo he hecho. Me llamo Eloísa, soy madre de 5 hijos, bueno, ahora de 4 porque ha fallecido hace un mes uno de mis hijos. Soy abuela de 8 nietos y bisabuela de 2 bisnietos. Nací en el barrio de La Viña, un barrio precioso, ñero, alegre, una gente encantadora. Los que me conocen, los que me tratan, los que me ven día a día, yo se lo digo, es que él no es mi fuerza. Si fuese por mi fuerza, yo me quitaba la vida. No puedo resistirlo. Bueno, yo en el año 91 cogí una fuerte depresión a consecuencia de la ludopatía de mi marido. Y ya empezaba yo a tener un poquito de problemas con mi hijo, no estaba diagnosticado mi hijo en aquel entonces. Entonces me encontré a una amiga de la infancia. Y esta amiga de la infancia me invitó al catecumenado que había en la parroquia del Rosario. A mí me sonaba chino, nunca había ido. Pero fíjate qué cosa que fui. Yo ya tenía motividad el por qué levantarme por la mañana para ir a misa, quedaba con un grupito de catequistas. La cuestión es que yo incluso hasta de golpe, cuando yo me iba al sagrario, que me pusieron la loca del sagrario, yo no sabía los salmos, no sabía nada, pero después conforme yo he ido aprendiendo, he estado redescubriendo que las cosas que yo le decía al Señor en el sagrario, pues era esos salmos. Entonces, pues claro, me reafirmaba cuando iba aprendiendo, yo decía, Dios mío, si eso es lo que yo a ti te pido, porque yo le decía, Señor, ponme la boca una cremallera, un candado, que yo no tenga que hablar nada de nadie, que tú. Entonces, fue una cosa tan fuerte, pedí de confesarme. Yo llevaba sin confesarme, pues vamos a ver, si yo tenía ahí 42 años, yo llevaría muchos años, no he hecho la cuenta, la verdad que no, pero muchos años. Entonces yo esa primera confesión fue como una niña pequeñita, le conté mi vida, toda mi vida. Y no me puso penitencia, y ahora me vuelvo y le digo, ¿no me pone usted penitencia? Y me dice, ¿te parece poca penitencia, hija, con la que tú llevas? Salía yo de misa y escucho una voz, pero una voz muy tenue, Elito. Y cuando miré lo vi, iba muy mal. Eso fue en marzo del 2018. Llamé a mi hija y le digo, Ana, que tu padre que está, que me lo llevo para urgencia. Allí en urgencia le dieron 3 días de vida. Y yo le dije a mis hijos, no preocuparos, porque ya estaban quién se queda, quién no se queda. Entonces yo le dije, me voy a hacer responsable de tu padre, el llevármelo a casa. Todo esto desde el mes de marzo, salí en junio, mi hijo fue lo de noviembre. Eso ha sido un peregrinar tremendo. Pero mis hijos, como me dicen, mamá, eternamente agradecidos. ¿Qué? Está bien, claro. Todo acostumbrarte, iba seguro ahí, iba cogiendo masa en los brazos y en las piernas. Mi hijo vino porque aparte de su trastorno, que no estaba diagnosticado entonces bipolar, él hacía uso de sustancias que alteraban su mente. Pero claro, eso yo a través de mi conocimiento y que he dado terapia en la cárcel también a los presos. Entonces todas estas cosas mi hijo lo sabía y yo con mi vida, porque te quiero tanto, te amo tanto, que no voy a permitir ni voy a colaborar en tu destrucción. Y cuando me pedí algo, porque mienten más que pestañean, porque es el origen de su enfermedad. Es el origen de su enfermedad, por eso tenemos que aprender a comprenderlo, no juzgarlo, no estigmatizarlo. Y un día en el sagrario, cuando terminó la misa, yo siempre me quedo ahí. Y en el sagrario, Padre mío, que tú ves mi niño, ayúdame.
como mi marido en aquel entonces tenía su enfermedad, porque él estaba diagnosticado de cáncer de próstata, de EPO y de metástasis ósea progresiva, pero ha sido también un luchador y todo está aquí también. Dice que no hay enfermedades sino enfermos y él lo ha llevado muy bien. Un sentido del humor. El primer año con él he tenido que aprender, pues bueno, porque tenía muchas facturas pendientes de antes, ¿no? Pero el Señor lo perdona todo y aprender. Préstame tus ojos para mirarlo como tú lo mirarías. Ahora, tuve que hacer una cosa, como mi casa es muy pequeñita, yo es un estudio pequeño, lo tengo adaptado para mí. Al llevarme yo a mi marido a casa y mi hijo pedirme la ayuda, yo no podía tener allí a los dos. Entonces, por eso digo, es que es inmenso. Hicimos el cambio. Mi marido se va para Pericón de Cádiz y mi hijo se queda en casa conmigo. Empeora mi marido. Entonces, hacemos de nuevo el cambio. Mi marido para mi casa y mi hijo a casa del padre. Yo siempre, mi mensaje a mi hijo, escúchame, vida mía, eres un privilegiado. Tiene una familia que te adoramos, que te queremos, ¿vale? Tiene un plato de comida, tiene que fumar, no te falta, ya se te vendrá por añadidura. Bueno, pues empezó ya él a ir mejor, empezó ya a conectarse, bueno, y ha sido de composiciones, de arreglos musicales. Que tenemos que contagiar con nuestra alegría, que el Espíritu sabe lo que necesitamos en cada momento. Y yo lo que siempre les digo, Padre mío, que no me falte nunca, jamás, esa alegría tuya, para poderla transmitir a los demás, a pesar de mi dolor. No voy a tener dolor. Si halláis un mes de mi hijo, y la muerte de mi hijo, pues ha sido de una forma repentina. Yo fui quien me encontré a mi hijo, cuando no venía a casa, yo fui quien me lo encontré muerto. Tuve que decirle, Señor, porque mi hijo se lo llevaron para hacerle autopsia y yo tenía que volver a casa con mi marido. Mi marido, en el estado que estaba, yo no podía decirle que nuestro hijo había fallecido. Él preguntaba, y el trompeta, porque le decía el trompeta, y yo le decía, ha estado hace un momentito, pero que se ha ido. Tú sabes que viene a comer como siempre, Manuel, simplificando. Mis lágrimas me metí en el cuarto de baño porque me ahogaba y no quiero porque me parto porque es muy fuerte, pero bueno, tengo la seguridad, sé dónde están. Este cuadro que está aquí, pues un regalo de los componentes que ayer le hicieron el homenaje en la misa a mi hijo. Es lo que es la composición que mi hijo hizo, El amor, en memoria de Sergio Larrinaga. Gracias por tu amistad y tu música. Pues bueno, no tengo palabras para ello, no tengo palabras. He sufrido mucho. Mi crecimiento espiritual ha sido a partir del sufrimiento. Mi hijo, el difunto, decía, 2 días antes le decía a sus amigas, mi padre se va a ir con el amor de su vida, porque mi marido siempre ha estado muy enamorado de mí. Yo me desenamoré porque yo era muy jovencita, me había mentido muchísimo, había arruinado mi vida. En ese tiempo yo no comprendía la ludopatía ni las enfermedades. Yo para mí era un sinvergüenza, que desaparecía, que volvía a los 3 días, cositas de estas, ¿no? Pero luego comprendí que sí, muy buena gente, muy buena gente, muy buena gente. Se puede perdonar, se puede acoger, se puede todo. Dios te da las gracias necesarias. Murió con los sacramentos dados. Mi marido se ha ido con mucho amor, con mucho cariño. Y aquí estoy para lo que él quiera y porque él quiera, él sabe lo que necesito. En el mes de julio lo llamaron de Madrid, de la productora Sony, para grabar con C. Tangana. Yo no sabía, vamos, C. Tangana, para mí impensable, pero la juventud, porque es un rapero.